En Caborca le decía, no solo todo es violencia. A ver, está Octavio Avendaño Trujillo, él es curador y crítico de arte, estudió en la UNAM, incursionó en el periodismo cultural desde hace, pues a los 18 años, muy joven, era colaborador del suplemento La Jornada, toda una larga trayectoria en cultura. Y ahorita eres también eres el director de cultura, ¿verdad? Así En es. Caborca. ¿Qué está pasando en Caborca? No todo es violencia. ¿Qué ocurre en Caborca? A ver, ¿qué hacen para sobrevivir la cultura en Caborca? Pues yo creo que no solamente en Caborca, Luis Alberto, sino la humanidad no se entendería sin cultura, ¿no? Lo vemos ahora en esta pandemia. En el primer momento de confinamiento sobrevivimos consumiendo cultura, ¿no? Leyendo, escuchando música, viendo cine. Y eso es muy importante entender y creo que dentro de las políticas públicas debe de ser una prioridad la cultura, Ujú. porque no solamente es un desarrollo humano, sino que también se plantea como eh, posibilidades incluso de crecimiento económico. Eh, en el caso de Caborca es muy interesante porque Caborca particularmente es un municipio con mucha cultura, cultura tanto histórica, antropológica, una cultura que tiene que ver con la misma historia de la humanidad. Como tú sabes, los Clovis fueron los primeros habitantes del continente americano. Hay en Caborca rastros, vestigios que tienen que ver con ellos. Es interesante cómo pensamos, por ejemplo, los Tohono O'odham, que son nuestra etnia, pertenecen a una rama idiomática que es el Yutonáhuatl, que es donde también abreva la lengua de los mexicas, por ejemplo. Eh, y toda esta atmósfera y pensamiento histórico antiguo ha sido muy poco valorado, no solamente por la historiografía oficial del país, sino también dentro de la práctica cultural del Estado y dentro de la práctica cultural cotidiana, en donde, por ejemplo, en Caborca tenemos el mayor número de petrograbados de toda América Latina, ¿no? Ujú. Entonces, no solamente tenemos un bien cultural que le pertenece a la humanidad, ¿no? Ya no solamente en territorio a Caborca. Y por otra parte, entender también dentro del proceso histórico de Caborca, en este caso, pues las características que han sido súper necesarias para las pacificaciones del territorio, ¿no? La violencia no es una característica geográfica, es un detonante humano, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es rescatar la infraestructura cultural que no existía y estamos haciendo en este momento, estamos terminando de construir el Museo Histórico y Etnográfico de Caborca, justamente. Y ahí vamos a dar cuenta no solamente de la historia de Caborca, que tiene que ver con lo que te comentaba desde los Clovis, que tiene que ver con el propio inicio de la humanidad o de la vida humana en el continente americano, sino hasta sus legados más contemporáneos, como puede ser Abigail Bojorquez, ¿no? Este gran poeta, eh, no solamente caborquense, sino sonorense, y que ahora ha tenido mucha influencia en jóvenes poetas del estado como Asís Córdoba, Igmar Trujillo, etcétera. Pero también darle su lugar y también darle un foro a los Tohono O'odham, que son la etnia que históricamente ha sido relegada, ¿no? Que históricamente ha sido desplazada, que históricamente ha sido no tomada en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos construyendo como esta generación de identidad que finalmente es bien importante, sobre todo para los jóvenes, eh, para no solamente entender el entorno y el contexto en el que viven, sino justamente para poder valorar lo que tienen, ¿no? Hay obras ahorita, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, desde la cultura? ¿Qué están haciendo? Pues muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora que fue la segunda Feria Internacional del Libro que organizamos, esta es la segunda edición que pasó hace unas semanas. Fue una plataforma digital, pero también presencial. Participaron escritores de talla internacional. ¿Cuándo fue? Fue del 29 de octubre al 2 de noviembre. Ve nomás, si nadie supo, por ejemplo. Bueno, o sea, no, yo no sabía, o sea, Sí, a ver. hay un tema justamente de difusión y hay un tema también
como de pensar como la manera en que vas articulando las comunidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, participaron escritores como Fernanda Melchor, que es considerada la escritora más importante de México, con su libro Temporada de Huracanes. Eh, Se generaron talleres literarios para los propios escritores de Caborca. Hubo una serie de cursos, conferencias, presentaciones de libros, pero también la comunidad puede asistir a todos los eventos que organizamos como las plataformas digitales. Algo que me interesa mucho de Caborca es que por una parte la comunidad tiene mucho talento eh, para cantar, ¿no? Ahí vemos a Cristian Nodal, que es caborquense, y por otra parte una habilidad de los jóvenes, por ejemplo, en el freestyle, ¿no? Que es un ejercicio que deriva del rap, pero que tiene que ver con la agilidad mental. Muy bien. Voy a hacer un cortecico contigo, con más información. Perfecto. Una visión diferente a lo que está ocurriendo en Caborca, Octavio Bendaño Trujillo, cómo falta creatividad a los gobiernos, ¿no? Para eh, invertir en publicidad, para hacer otras cosas. Porque de Caborca llegan puras malas noticias, ¿no? Como de KGM, bueno, es decir, em, pero pues hay cosas interesantes en materia de cultura que se están haciendo. Me decías, por ejemplo, el museo, van a hacer un museo, están haciendo un museo, ¿cómo es? Sí, estamos A ver. rescatando espacios públicos, como te decía, por ejemplo, el antiguo rastro municipal. Ujú. Le solicité al presidente municipal y al cabildo que lo adscribieran a la Dirección de Cultura para hacer el Museo de Arte Contemporáneo. Retomando un poco los ejemplos que existen, por ejemplo, en el Museo El Matadero en Madrid, que también era una especie de rastro, eh, mejor dicho, era un rastro para rehabilitar la zona céntrica, el centro histórico, por llamarlo de alguna manera, de Caborca, Pueblo Viejo, y estamos generando una serie de actividades que tienen que ver justamente con ir socializando el espacio que está proyectado para el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Es bien importante también como a partir de retomar ideas e ideales que vienen de la propia historia mexicana, ¿no? Por ejemplo, para mí ha sido muy importante Plutarco Elías Calles, ¿no? Que Ujú. tenía este lema de libros y tierras para todos y que gracias a él se fundaron las escuelas rurales. Y ha sido ese motor el ir y visitar ejidos, ¿no? Rurales dentro de la costa de Caborca, las áreas agrícolas, donde pues los niños y las niñas están ávidos de tener un acercamiento cultural. Ahora en la Feria del Libro, como te comentaba, regalamos libros y pues parte también como de este ideal de Vasconcelos, ¿no? Que además Vasconcelos creció en el Sázabe. Muchas veces he escuchado mucho de los sonorenses escuchar que dicen que José Vasconcelos dijo que la cultura llegaba hasta donde empezaba Empezaba la la cadena. carne asada y eso es totalmente falso, ¿no? Vasconcelos creció en el Sázabe, eso lo podemos leer en Ulises Criollo, en su gran libro, y, y también Vasconcelos tenía esta idea de que si tú regalabas libros, seguramente a alguno de esos niños le iba a cambiar la vida. Y efectivamente, creo que en el marco en el que estamos como sociedad, es bien necesario pensar la cultura como un motor de progreso económico, social. Un ¿Lo valora la gente? ¿Está valorando esas cosas, por ejemplo, y cómo las puede aprovechar? Mira, es bien interesante porque lo valora la gente, pero en estos 2 años que he sido director de cultura en Caborca, quienes lo valoran más son los niños y los jóvenes. Ujú. Ellos son con los que tenemos que trabajar. Sin duda, las políticas públicas se tienen que ir más diseñadas y ser una estrategia más para trabajar directamente con esa población, porque finalmente es una población que está en desarrollo, que está en crecimiento y que puedes todavía eh, eh, conducir pensamientos y posibilidades de vida. La gente adulta, por supuesto que lo disfruta, por supuesto, pero lo ve más desde un lado de entretenimiento, ¿no? Desde un lado de esparcimiento, que por supuesto que el ocio es importante. Pero si queremos crear un mejor país, y si queremos crear una mejor sociedad, las políticas públicas, no solamente de la cultura, sino de la educación, tienen que tomar en cuenta a los niños, tienen que tomar en cuenta a los adolescentes. Estamos en un país que está huérfano, que hay orfandad. Muchos de nuestros jóvenes que son sicarios porque son Exacto. hijos de hombres y mujeres que fueron asesinados durante la guerra de Calderón. Mucho del problema que tiene este país es que nuestros jóvenes no tienen oportunidades de educación, que no hay preparatorias.
Las preparatorias públicas no solamente están, rebasadas, sino que no están considerando todas las necesidades de nuestra población ¿Qué juvenil. tendríamos que hacer para darle la vuelta a la inseguridad desde la cultura, por ejemplo, en Caborca? Una visión interesante, ¿no? ¿Qué tendríamos? Pues, lo que estamos haciendo en Caborca es justamente esto, regalar libros, hacer cursos, donde los niños puedan expresarse de manera escrita, de manera plástica, que puedan bailar, que puedan cantar, que puedan, mostrar sus capacidades y sus habilidades, porque finalmente lo que hace la cultura y el arte es fortalecer no solamente las, inteligencias emocionales y las inteligencias sensibles, de nuestros niños y nuestros jóvenes, sino también darles puntos de valor para generar sus propios criterios, ¿no? Alguien que le interese la cultura, alguien que lea, alguien que le guste el cine, alguien que baile, alguien que escriba poesía, te aseguro, Luis Alberto, que no va a agarrar una pistola para matar a alguien. Muy profundo lo que dices. Y nos queda esa reflexión de fin de semana y de los gobiernos que vienen y los que están, cómo les falta y les faltó trabajar en todos los en todos los ámbitos, el municipal, estatal y federal, de dimensionar eso. Pues felicidades, Octavio, hay que seguir hablando, porque no todo es violencia en No Caborca. todo es Qué bueno, violencia en un aspecto Caborca. positivo de Caborca. Muchísimas Sí, gracias, Luis sigue con ese Alberto. esfuerzo de la cultura. Yo creo en eso, yo también. Mientras más canalicemos esas energías, el ocio, todo eso, en deporte, en cultura, en arte, en educación, otro mundo tuviéramos. Y sí, pero pues no, llegan de repente y se les olvidan muchas cosas. Gracias, buenos Muchas días. gracias, Luis Alberto.